Gracias le damos al Señor Jesucristo haciendo este video, este segundo video que es del capítulo 5, segundo video del capítulo 5. El título es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él con la gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire, yo estuve viendo un video por ahí, y el hombre de muchos años que está predicando y que está dando el estudio de la Biblia dice que lo único que sirve para poner las manos encima es para pasar la mugre, dice. ¿Sabe qué ignorancia? ¿Sabe qué ignorancia tiene el pobre hombre que tiene años de predicar la palabra de Dios y está diciendo que la imposición de manos no sirve para nada? Y miren lo que está diciendo. Por eso todo lo que sale de la boca del hombre tiene que pasar por el filtro. Tiene que pasar por este filtro, tiene que pasar por la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, esto me hace ver quién es el mentiroso, quién es el que está diciendo mentira. Esto es mi guía. Esto es lo que no deja que la gente me engañe, que me pueden dar la atalaya, y me pueden dar el libro del Mormón, y me pueden dar el Rosario, yo qué sé. Todos los libros que me puedan dar, todo eso tiene que pasar por aquí, por el filtro, y si no pasa es porque es mentira. Esa es palabra de hombre y esa es palabra del Señor Jesucristo. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso te está diciendo, por hombres inspirados por el Espíritu Santo, no por cualquier pelado que se le ocurre hacer un libro. Cualquier pelado se le ocurre hacer un libro y te va a engañar a ti, como la atalaya. Yo cuando miro la atalaya, yo la rompo, la echo a la basura. Sí la agarro, cuando me la regalan la agarro y la rompo para que no le llegue la mentira a otra persona. Por lo menos ya rompí una. ¿Me entiende? Porque es mentira. Entonces el hombre está haciendo su estudio y él dice así, que no existe la imposición de manos. Y aquí, Marcos capítulo 5, versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos, la imposición de las manos, pon las manos sobre ella, pon las manos para la imposición de manos, para que se pase el Espíritu Santo, porque la unción pudre el yugo, y sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. O sea, había gastado todo y en lugar de mejorar iba peor, porque había ido con los médicos, no había ido con el Señor Jesucristo. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Miren, la enfermedad es un azote. La mujer estaba enferma, la mujer le salía mucho flujo de sangre. Iba el Señor Jesucristo caminando para allá a sanar a la hija del hombre Jairo, pero iba una multitud y esta mujer por atrás le agarró el manto. Mire, entonces el Señor dijo: ¿quién me tocó? ¿Por qué dijo quién me tocó? Porque salió virtud. ¿Qué es virtud? Salió poder. Todos iban ahí, pero ninguno tenía la fe como tenía esta mujer que lo tocó. Ella hizo algo más que los demás. Aquellos solo iban acompañando, pero la mujer que tenía la necesidad tocó y salió virtud. Pero también lo pudo haber tocado solo así, nada hubiera pasado. Lo tocó con fe, porque tenía fe. Entonces dijo: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Miren el azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Miren la palabra que es: cree solamente. Tengo que creer todo lo que yo vaya a hacer, solo tengo que creer, no tengo que dudar, tengo que reprender tu incredulidad. La incredulidad no tiene que entrar en mi corazón. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mire, ¿por qué solo llevó cuando vino a la casa del principal perdón, cuando aquí en el versículo anterior dice: pero mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hijo ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero luego Jesús, lo que oyó, dijo al principal: no temas, solo cree solamente. Y no permitió que siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, su hermano de Jacob. ¿Por qué? Porque la incredulidad, si usted se junta, si usted jala, si usted camina con gente incrédula, usted va a ser incrédulo. Usted tiene que sacar toda incredulidad de su vida personal y de los demás. Usted no tiene que contar a nadie todo lo que usted va a hacer, porque cuando usted tiene un proyecto y lo cuenta, va a venir siempre alguien que le va a decir: eso no se puede, así me lo dijeron a mí para hacer la iglesia aquí en Estados Unidos. A mí me dijeron: usted no puede, eso no se puede. Y sí se pudo, aquí la tengo, sí se pudo, ¿me entiende? Entonces, pero yo ya aprendí a no contar mis proyectos, porque si usted cuenta, el incrédulo le va a tirar un lanzazo a su mente y puede hacer que su mente lo agarre y usted ya no lo va a hacer. Así era el Señor Jesucristo, que solo se llevó a estos hombres, porque mire, cuando llegó a la casa, ahí dice que se burlaban de él, que dijeron: está muerta, y él dijo: no está muerta, solo duerme. Y dice que se burlaban de él. Y se burlaban de él, mas él echando fuera, los echó fuera todos: se me largan todos de aquí, salgan del cuarto. Y se quedó solo con los que llevó. Tomó al padre y a la madre. Mire, tomó al padre. ¿Por qué tomó al padre y a la madre? ¿Por qué cree usted que lo tomó? Porque el padre y la madre es la autoridad del muchacho o de la muchacha. Usted tiene autoridad. Cuando usted le dice: eres un tonto, a su hijo, usted lo maldijo. Usted, desde ese momento que usted le dijo tonto, usted ya maldijo a su hijo, porque usted como padre y usted como madre tiene la autoridad para bendecir a su hijo o para maldecirlo. O si le dice: perdiste una clase, eres un soberano bruto. ¿Ve? Usted lo está maldiciendo, le está echando maldición a su hijo, y eso le va a afectar en su vida. Entonces, entró al papá y la mamá porque ellos tenían la autoridad sobre la niña. Y entonces, y tomando de la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi. ¿Qué traducido es? Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Cómo se sentirían los burladores que se estaban burlando cuando vieron a la niña? Entonces usted aprende la palabra de Dios, que tengo que tener fe. Sobre toda cosa tengo que tener fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted crea, y si usted está enfermo, mire, este estudio, esta lectura es para que usted mire lo que el Señor Jesucristo. Estamos viendo cómo la mujer que tenía flujo de sangre, entonces la mujer quedó sana, se le secó el flujo, ya no brotó. Miren, si la mujer hubiera ido antes con el Señor Jesucristo, no hubiera malgastado todo su billete. Hay gente que está dando billete. La gente se queja que en la Biblia está el diezmo y que los pastores y que esto, pero se lo van a regalar al doctor, y el doctor no va a tener misericordia de ti, te va a cobrar y te va a sacar todo el billete. Mientras que aquí en la iglesia cristiana, la verdadera iglesia, los verdaderos hijos de Dios no cobran nada. ¿Ve? La salvación es gratis. ¿Ve? La misericordia de Dios es gratuita.
¿me entiende? Y la sanidad de Dios es gratuita para quien la quiera agarrar.